Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo lo que se sabe hasta ahora sobre el nuevo acabado en color dorado de los iPhone 16 Pro y una filtración que nos da pistas sobre su diseño y funcionalidades. También hablaremos sobre los próximos Macs con chip M4 que Apple planea empezar a enviar en noviembre, incluyendo un posible rediseño del Mac Mini y otras novedades interesantes. Por otro lado, os contaremos los planes de Apple para lanzar un nuevo Magic Keyboard de gama baja para el iPad básico y el iPad Air. Además, os informaremos sobre las conversaciones que está manteniendo Apple para invertir en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Y para terminar, os hablaremos de la tensión que hay entre Microsoft y Apple por los servicios de juego en la nube en la App Store y de lo que sabemos sobre los esperados Powerbeats Pro 2 que llegarán en 2025. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y al último recopilatorio de noticias antes del evento de Apple. Hoy ya ponemos el broche final a los rumores sobre el iPhone 16 y dentro de unas semanas pues comenzaremos con los del iPhone 17. Pero bueno, vamos por partes porque nada ya vamos a poder disfrutar de los nuevos productos de Apple. Antes me gustaría dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido esta semana a La Manzana Mordida Plus, que además han sido unos cuantos. De verdad muchísimas gracias porque con vuestra suscripción ayudáis a que proyectos como el nuestro, La Manzana Mordida, siga siendo sostenible a largo plazo. No sabéis lo valiosa que es esa suscripción. Y además, oye, que no es por nada, también os damos contenido extra. Precisamente os damos acceso a un podcast que publicamos cada semana. Precisamente hoy hemos publicado un nuevo episodio. Tenéis acceso a cursos exclusivos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y todos los meses procuramos hacer un gran regalo a uno de nuestros suscriptores. Precisamente en poquitos días vamos a regalar una suscripción de un año a Apple One, es decir, a todos los servicios de Apple. Así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo de participar. Y bueno, antes de meternos a repasar esta última ronda de noticias antes del evento, precisamente queremos explicaros nuestra cobertura del evento. Vamos a estar en directo el lunes cubriendo la retransmisión de Apple. Ya sabéis que lo vamos a hacer comentando en español todo lo que vaya sucediendo y además con grandes invitados. Este es nuestro cartel en el que, como veis, aparecen grandes nombres. Nos va a acompañar Dieguito de Me Llaman Geek, Elena de Chica Geek y por supuesto también este año se suma con nosotros Geek de Gafas, del canal Geek de Gafas, que ya seguramente también muchos conozcáis porque se ha dejado caer también por La Manzana Mordida muchas veces. Así que junto con David, Fabián y un servidor vamos a tratar de ponerle todas las ganas para que disfrutéis de una agradable tarde. Digo tarde porque en España serán las 7 cuando comienza el evento de Apple. Nosotros comenzaremos una media hora antes, a eso de las 6:30, para hacer una previa, también leeros a vosotros y luego ya comenzar la retransmisión. Así que os esperamos aquí en La Manzana Mordida. Y si no podéis seguir el evento en directo, no os preocupéis porque en los días posteriores, por supuesto, vamos a hacer vídeos que resuman en detalle todo lo que Apple anuncie. Y bueno, ahora sí comenzamos el recopilatorio hablando de los iPhone 16 Pro. Y es que parece que ya tenemos una idea bastante clara de cómo será el nuevo color dorado en titanio que se espera que Apple presente justo este próximo lunes. Y a ver, hasta ahora había habido bastante incertidumbre sobre el tono exacto de dorado que veríamos en los iPhone 16 Pro. Hemos visto de todo. Pero ahora, una fuente que ya demostró ser bastante fiable el año pasado al predecir correctamente el color gris titanio del iPhone 15 Pro, ha filtrado una nueva imagen que nos da una idea mucho mejor de cómo será este nuevo dorado. En la imagen, que no es una foto oficial de Apple, sino más bien una representación basada en información filtrada, podemos ver un tono dorado bastante claro, quizás algo más apagado de lo que algunos esperaban. Además, la imagen también nos da una pista sobre el nuevo botón de captura que se espera que se incluya en los iPhone 16 Pro. Se ve claramente un hueco en la funda cerca del botón de encendido y apagado, lo que confirmaría los rumores de que este botón estará dedicado a controlar la cámara. ¿Os gusta este nuevo color dorado que se ha filtrado? ¿Creéis que será el color estrella de los iPhone 16 Pro? En fin, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y bueno, dejamos el evento del lunes ya aparcado para hablar ahora del próximo, del que hemos conocido nuevos detalles esta semana. Y es que, según un nuevo informe de Mac Rumors, parece que Apple planea empezar a enviar los primeros Mac con chip M4 en noviembre. Esto sería bastante similar a lo que ocurrió el año pasado cuando Apple celebró su evento Scary Fast el 30 de octubre y los Mac comenzaron a enviarse el 7 de noviembre. De todos los nuevos Mac que se esperan que se presenten, el que más expectación está generando, como os vengo diciendo, es el Mac Mini. Y es que, según los rumores, este recibirá un rediseño completo por primera vez en 14 años. Además, hemos conocido esta semana que se espera que pierda los puertos USB-A y que en su lugar equipe 5 puertos USB-C. Otra novedad interesante que os conté la semana pasada es que, según parece, todos los nuevos Mac con chip M4, incluido el MacBook Pro de 14 pulgadas, vendrán con 16 GB de RAM como estándar. Es decir, por fin se acabaron los 8 GB
GB en el modelo base. También es probable que veamos la llegada del USB-C a los accesorios del iMac, ya que Apple tiene que cumplir con la normativa de la Unión Europea que obliga a utilizar este tipo de conector en todos los dispositivos electrónicos a partir de finales de este año. Para terminar, Mark Gurman de Bloomberg ha informado también de que los proveedores comenzarán a enviar los Mac Mini M4 estándar a los almacenes este mismo mes, mientras que el modelo M4 Pro no empezará a enviarse hasta octubre. Esto encaja con la fecha de lanzamiento de principios de noviembre. En fin, ¿qué os parecen estos rumores? ¿Tenéis ganas de ver este nuevo Mac Mini rediseñado? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y bueno, hablemos ahora del iPad, o bueno, más bien de uno de sus accesorios estrella, y estoy hablando del Magic Keyboard. Y es que según Mark Gurman en su boletín Power On, Apple está trabajando en un nuevo Magic Keyboard de gama baja para el iPad básico y el nuevo iPad Air. A diferencia del Magic Keyboard que se presentó con los iPad Pro en mayo, este nuevo teclado sería más barato y no tendría una carcasa superior de aluminio. En su lugar, es probable que utilice el mismo material de silicona que los antiguos Magic Keyboard para iPad. Este nuevo Magic Keyboard sustituiría tanto al Magic Keyboard Folio, que se lanzó en 2022 con el iPad de 10ª generación, como al antiguo Magic Keyboard para el iPad Air, que se presentó en 2020 junto con los iPad Pro. Además, según los rumores, incluiría una fila de funciones, algo que sería nuevo en el Magic Keyboard para el iPad Air. Se espera que el teclado se lance alrededor de mediados de 2025, así que todo va según lo previsto. Así que parece que Apple está en marcha para simplificar su línea de teclados para iPad, algo que ya empezó con la desaparición de los antiguos Smart Keyboard que todavía usaban el mecanismo mariposa. Atención a la siguiente noticia, y es que según el Wall Street Journal, Apple está en conversaciones para invertir en OpenAI, ya sabéis, la empresa responsable de ChatGPT. Esta inversión formaría parte de una nueva ronda de financiación que busca valorar a OpenAI en más de 100.000 millones de dólares. El informe no da muchos detalles sobre cuánto invertiría Apple, pero sí menciona que Microsoft, que ya posee un 49% de las ganancias de OpenAI, tras haber invertido 13.000 millones de dólares desde 2019, también podría participar en esta ronda. OpenAI busca recaudar varios miles de millones de dólares y parece que la firma de capital riesgo Thrive Capital liderará la ronda con una inversión de 1.000 millones de dólares. Sin duda es una noticia muy interesante y nos muestra el interés de Apple por la inteligencia artificial. ¿Qué os parece a vosotros? Hablemos ahora de Microsoft porque parece que la compañía vuelve a estar enfrentada con Apple y esta vez por el tema de los servicios de juego en la nube, el App Store. Aunque Apple actualizó sus políticas a principios de año para permitir las apps de streaming de juegos, Microsoft esta semana ha lanzado una crítica bastante dura, afirmando que en la práctica Apple sigue haciendo imposible que estos servicios puedan existir en su tienda de aplicaciones. Según un informe de Diverge, Microsoft señala dos grandes problemas que complican todo. Primero, las exigencias de Apple para las compras dentro de las apps y segundo, las reglas que prohíben que estas apps puedan incluir enlaces a sitios externos donde se pueda comprar contenido digital. En resumen, Microsoft dice que, aunque las directrices de Apple cambiaron, eso no ha sido suficiente para que los servicios de juego en la nube, como en este caso Xbox Cloud Gaming, puedan estar en la App Store. Apple por su parte ha respondido diciendo que ya existen otros servicios de juego en la nube disponibles como AntStream y que están trabajando con los desarrolladores para implementar estas tecnologías. En fin, toda esta pelea está siendo revisada por la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, que va a tener la difícil tarea de decidir si Microsoft tiene razón en sus quejas o si las políticas de Apple son justas. Lo que está claro es que Apple sigue estando bajo la lupa por sus prácticas en la App Store y este enfrentamiento con Microsoft es solo un ejemplo de lo complicada que es toda esta situación. Y bueno, cerramos el recopilatorio de noticias hablando de Beats. Recuerdo que hace poco un suscriptor me preguntó sobre la futura versión de los Power Beats Pro y hoy por fin tengo buenas noticias. Y es que en una reciente colaboración con el jugador de béisbol Shohei Ohtani, Beats ha dejado caer un adelanto de los Power Beats Pro 2 que llegarán en 2025. Recordemos que la primera versión de estos auriculares salió en 2019 y desde entonces han sido, uno de los favoritos para los que buscan auriculares totalmente inalámbricos, especialmente por su diseño pensado para el deporte, con esos ganchos tan característicos que se ajustan perfectamente a la oreja. Y a ver, de momento Beats no ha compartido mucha información técnica, pero bueno, es fácil imaginar algunas mejoras si nos basamos en sus lanzamientos más recientes. Por ejemplo, es probable que estos Power Beats Pro 2 incluyan un procesador propio de Beats, lo que mejoraría, por ejemplo, la compatibilidad tanto con Android como con iPhone, y también podríamos ver cosas como el soporte para la aplicación Buscar, un emparejamiento más rápido y una mejor calidad de sonido, por supuesto.
Así que si tenemos en cuenta el éxito de los Powerbeats Pro actuales, no me cabe duda de que esta nueva versión, cuando salga en 2025, seguramente también lo sea. En fin, si estabais esperando esta segunda versión, ya sabéis, habrá que aguantar un poquito más hasta el año que viene, pero bueno, por lo menos ya está confirmado. Y hasta aquí este vídeo, amigos, espero que os haya gustado, de verdad, muchísimas gracias por confiar en La Manzana Mordida para informaros de todo, y ya sabéis, la semana que viene comenzamos toda nuestra cobertura para, bueno, contaros todo lo que tenga que ver con los nuevos productos que Apple va a presentar el lunes. En fin, si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo algunos vídeos recomendados que os pueden ayudar. Por mi parte esto es todo. Coger fuerzas. Nosotros lo vamos a hacer este fin de semana porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.